Aquí tenemos las olas de desarrollo. Como podemos ver, tenemos la ola agrícola, ola industrial, la ola de los servicios, la ola de la economía y la ola de la ecología industrial. Entonces vamos a empezar a explicar la ola de la ola agrícola. La ola agrícola habla que pues cuando empezó pues el desarrollo era como la época en que teníamos la dependencia de los recursos naturales, del agua, del suelo, la tierra, y como pues eso siempre, aún sigue siendo así, aunque hayan tecnologías desarrolladas seguimos dependiendo de ellos. La economía en ese momento era por trueques y además autoabastecimiento. La gente cultivaba, la gente trabajaba, la gente hacía las cosas para su propia supervivencia. Por ejemplo, sus cultivos eran para ellos alimentarse. O sea, no les preocupaba como ganar dinero, sino más bien tener como, o sea, tener lo suficiente para autoabastecerse. Y también habían trueques en esa época, los que tuvieran oro, madera, lo cambiaban por... Bien, las energías que habían eran naturales, por ejemplo, se usaban los molinos para pues producir la electricidad, pues con el agua, con el viento. Aprovechaban mucho los recursos naturales sin como haber tanta, no había contaminación porque todo era una manera muy natural, entonces no se liberaban como tóxicos de desechos ni nada de eso. No habían leyes, tampoco había normas en esa época, pues el derecho pues no lo aplicaban todavía. Y por ejemplo, eventos como Katrina, un huracán, que hoy en día ya son cosas más científicas y que se le atribuyen al cambio climático, ellos lo explicaban por mitos y leyendas. Esa era la forma de conocimiento que tenían. Entonces, por ejemplo, a las lluvias, inundaciones, al sol, a la luna, lo explicaban por medio de mitos y leyendas y también le atribuían como a actos religiosos, como a castigos de Dios, o sea, no tenían un conocimiento científico, por decirlo así, ni cómo comprobarlo. En esa época la agricultura pues requería mayor esfuerzo físico, no había máquinas, no había que les facilitara como una mayor ergonomía al momento de trabajar en los suelos, en el transporte y todo eso. La producción era para consumo propio, como ya había explicado, para el abastecimiento. Y también pues en esa época se empezó a dar como el sedentarismo, que ya o sea, que ya, por ejemplo, la gente se hacía al lado del río y se quedaba ahí, y no eran nómadas como en los tiempos de antes que se desplazaban en busca de alimentos, sino que más bien en los lugares donde ya se ubicaban empezaban a buscar cómo vivir ahí, entonces cultivaban, o sea, ya se quedaban en un lugar fijo. Y el crecimiento demográfico empezó a ser cada vez mayor, mayor, mayor. Como consecuencia de ese crecimiento demográfico, del desarrollo que inminentemente el ser humano tiene, la necesidad de desarrollo, pasamos a la ola industrial. En la ola industrial, pues principalmente se originó por la creación de la máquina de vapor, ya que con este vapor se podía crear otras máquinas y pues la producción se facilitó. Pues con este vapor se usó para la electricidad y pues para a la vez alimentar otras máquinas. Esto dio disminución al esfuerzo físico, ya la gente contaba con máquinas y pues ya no tenían que hacer tanto esfuerzo físico. Y la producción ya no solo era para abastecimiento, sino que también se producía y se era consumidor. Y ahí fue que empezó a cambiar la manera como de la parte de economía, porque ya la gente compraba, vendía para enriquecerse, ya no solo era para satisfacer sus necesidades básicas. También hubo un cambio en los medios de transporte. En la ola agrícola el medio de transporte era el caballo y pues la comunicación era muy corta porque pues por ejemplo, en la ola agrícola la comunicación era de uno a uno y tenía que ser personalmente. Aquí pues ya por ejemplo había unos medios de transporte que facilitaban eso y también se dio gracias a la máquina de vapor. Por ejemplo, los barcos eran barcos a vapor, el tren también sabemos que es a vapor, entonces esto facilitaba pues también el transporte de mercancías, como la expansión de la economía de la industria. Y ya las líneas se crearon, las líneas de producción, en donde se quedaban con proceso uno, proceso 2 y pues el proceso 3 como lo vemos en esta figura. Se empezaron a ver los horarios de trabajo, ya la gente no trabajaba a la hora que quisiera, sino que ya había más normas. Se entraba una hora, se salía una hora, se respetaban los turnos y también aparecieron las escuelas. En las escuelas también se implementó como esa disciplina, como esa normatividad de uniformes, de horarios, de responsabilidad, también otras maneras de conocimiento, donde ya empezaron a no solo explicar las cosas por mitos y leyendas, sino que ya habían más bases como más bases de conocimiento.
las leyes y los reglamentos también aparecieron, ya se debían de respetar, y la imprenta, el periódico y el inicio de la aparición de la televisión también fueron un avance en la ola industrial que permitió que la comunicación se hiciera más fácil y las distancias se acortaran. Y también así que se mantuviera informado a la gente de todo lo que pasaba. Aparecieron las energías no renovables como el carbón, los combustibles para pues alimentar las máquinas y todo eso. Y aquí empezó a originarse el gran problema que tenemos hoy en día, la contaminación. Y las familias debían ser más pequeñas, porque como ya estaban ocupados en sus trabajos, ya había más cultura, más conocimiento, ya, y por lo menos ya no se quedaban trabajando como en el lugar donde vivían, porque en la ola agrícola ellos donde vivían trabajaban en sus tierras. Hoy en día había necesidad de desplazarse, entonces había menos tiempo para que ellos pensaran en tener hijos, entonces las familias se hicieron más pequeñas. Entonces podemos ver que la ola industrial empezó de esta manera, esas fueron sus principales características que llevaron a que empezara a surgir esa contaminación y pues esa necesidad de desarrollo que pues hemos visto que ha traído tantas consecuencias negativas, también positivas, pero que muchas han salido de las manos de la población humana. Apareció luego la ola de servicios donde el conocimiento y el poder de información era pues como lo más importante. Se decía que el poder económico lo tenía quien más información tuviera, que tuviera el poder de la información. Apareció el computador, lo que facilitó pues el desarrollo del conocimiento. Las necesidades para la industria ya estaban trabajando en necesidades explícitas, ya se trabajaba en una producción masiva, no solo para lo necesario, sino que, por ejemplo, que colores, que sabores, o sea, para que las personas pudieran distinguir y cada vez compraran cosas diferentes y así motivar a las personas a despertar necesidades latentes. El poder de la información, apareció el internet y se trabajaba con un bit que se definía como la unidad de información y pues era muy lento en esa época, pero pues ya después no. Se recortaron distancias porque la comunicación era en tiempo real gracias a internet. Entonces ya no hay necesidad como de esperar a que apareciera el periódico o algo así, sino que las noticias lo permitían de una. Entonces aquí, por ejemplo, yo puedo estar en Colombia y desde Italia puedo estar conociendo lo que está pasando. También hubo un mayor control de natalidad, pues porque el crecimiento demográfico no podía seguir así. Y la comunicación ya se hacía más personalizada, la gente podía escoger entre sus revistas, entre la televisión, entre el periódico, entre el computador, el internet. Entonces pues era mucho más fácil que las personas escogieran cómo querían comunicarse. Cambiaron las estructuras familiares. Por ejemplo, aquí ya no era como en los tiempos de antes, como en la ola industrial, en la ola agrícola, que la estructura familiar era papá, madre e hijos, sino que aquí, por ejemplo, empezaron a notarse más los divorcios, entonces que padrastros, madrastras, y cambió, o sea, las relaciones en unión libre ya se hacían más evidentes. Y también disminuyeron pues los medios físicos para la comunicación, para el trabajo, ya todo era como decíamos por el internet y todo eso, entonces pues ya la gente perdía como su contacto físico. Luego, estas tres olas son las principales que se describe Alvin Toffler en su libro de la tercera ola. Entonces, sin embargo, pues el profesor Andrés López nos explicaba que aparecían otras después de esta, que era por ejemplo la ola de la economía, donde todo trabajaba por una red. Entonces, en esta ola de la economía ya quería despertarse la necesidad latentes en la gente para que así cada vez se hiciera más rica más rico la población. Ya no quería satisfacer ni las explícitas ni las básicas, sino que, por ejemplo, yo necesito un radio para escuchar noticias, pero ya se crean iPods para que la gente sienta la necesidad de tener un iPod, entonces luego un iPad y reproductores de MP4, o sea, cada la tecnología aumenta más. Entonces aquí ya había más dominio de la información, pues por la red, y también esto se atribuye mucho a los conflictos sociales por la economía. Sabemos que el dinero y las ganas de poder han sido un problema que ha desarrollado como guerras, problemas, conflictos. Las relaciones humanas también cambiaban porque pues cada vez se asenta más como ya no ese contacto físico, sino que por ejemplo por el BlackBerry ya tenemos un contacto a las 24 horas del día, una hora 24/7 como podemos decir así. Entonces esto disminuye como esa forma de interacción con las personas como se hacía antes. La comunicación ya no es uno a uno, sino uno a todos.
también por la red, por decirlo así, por los medios, por lo menos Facebook, Twitter, los Messenger. Podemos comunicarnos con muchas personas, saber de ellas sin necesidad de tener contacto físico. Y también aquí se acepta mucho el coso como el problema de la soledad, pues por todo esto, como ya habíamos explicado. Y la interconexión mundial se hace más fácil porque pues yo puedo comunicarme desde aquí a cualquier lugar del mundo, hacer mis planes económicos, negociar, conocer, muchísimas cosas que ya nos facilita pues la red. En la ecología industrial, no, como pues se decía, no hay algo no hay una máquina de vapor, una red que nos saque de este aprieto, y pues se dice que tenemos que llegar a esta ecología industrial porque pues todas las olas anteriores han dejado unas consecuencias negativas que ahorita estamos pagando la población y que también pagarán las industrias, que han sido las principales, como los principales actores de esto, y no han tenido conciencia. Para llegar a esta ecología industrial tiene que tenerse conciencia de que la disponibilidad de recursos es básica. Aunque hoy en día haya tanto avance, nunca hemos dejado de estar en la ola agrícola de dependencia de los recursos. Necesitamos el agua, necesitamos el aire, necesitamos los suelos, y también lo necesita la industria. Por más tecnología que tenga, esto no se puede evadir. Hay que cambiar el modelo mental, hay que pensar en tener una visión a largo plazo para el desarrollo y saber que, o sea, no podemos ser tan reactivos de que pasa algo y lo solucionamos inmediatamente. No, esto va mucho más allá de una solución inmediata. Se necesita la investigación, investigar, por ejemplo, nuevas fuentes de energías, nuevos elementos que permitan reemplazar las energías convencionales, y así pues con estas investigaciones lograr resultados. También la concientización en la población para que reciclen, para que los desechos los sepan usar, para que también las industrias utilicen esos desechos como nuevas fuentes de materia prima, y para eso es necesaria una inversión ambiental. Es una inversión porque a largo plazo nos va a dar ahorros. Si no se invierte, van a haber unos costos que no se podrán evitar. Por lo menos hoy en día ya se conoció la norma 14101, que es una norma que supervisa como el trabajo ambiental que están haciendo las industrias, porque pues ya se ha empezado a ver la necesidad de estas normas, de este enfoque ambiental. Los desechos, lo que decíamos, nuevas fuentes de materia prima, aplicar ingeniería verde, pues ser más agradecidos con el ambiente, más respetuosos con el ambiente. También iniciativas, también pues que las personas que están en contra de eso tomen propias iniciativas y hagan planes para esta ecología industrial. Y familias unidas, necesitamos volver a ese momento en la ola agrícola donde éramos unidos con la familia, donde la comunicación era estrecha. Y se podría pensar entonces que para llegar a esta ecología industrial habría que dar, pues no un retroceso, sino por un momento ubicarnos en la ola agrícola y tomarla de ejemplo en muchos aspectos, que era como lo que creaba la energía, no producía contaminación, sino que se usaban otras herramientas para sobrevivir. Entonces hay que cambiar también las formas de alimentación, las formas de transporte. Necesitamos mucha conciencia también y contribución de la industria y de la población para llegar a esta ecología industrial y tener un futuro sostenible.